Hola, muy buenas. Aquí os traigo un nuevo tutorial en el que he usado estos materiales que os pongo en pantalla. Recordad que si usáis los links que os pongo, colaboráis con el club porque tenemos una pequeña comisión. Estos son los muelles que voy a montar, son unos Eibags negros que para evitar problemas en ITV pues voy a lijarlos ahí con esa lija para borrar las marcas que luego ponen problemas en la ITV. Finalmente lo que hice fue lijar todo, no solo lo que está marcado, sino todo el muelle, para así poder no tener problemas en la ITV, que no se quedara una marca muy definida donde había pasado la lija. Y aquí estoy, nada, ya levantando el coche para desmontar la rueda. He usado esta pistola de impacto que compré, os dejo también el link. Puede ir enchufada al mechero directamente o a la batería a 12 voltios y funciona muy bien, la verdad es que estoy muy contento con ella. No, ningún problema, saca los tornillos perfectamente y sin fallo, no hace falta ni apretar con fuerza, simplemente con apoyarlo un poquito sobre el tornillo de tuerca sale. Esos 3 tornillos para desconectar el amortiguador de arriba usando una llave 15 de vaso y lo dejamos así descolgado de la parte de arriba. Por la parte de abajo vamos a quitar todos estos tornillos y tuercas que voy a señalar. Ese que sujeta el amortiguador, ese que sujeta esa pieza que sujeta el amortiguador y esa que va para pasantes. Ahora vamos viendo cómo se quitan cada una de ellas, porque alguna tiene un poco de truco. Esta, por ejemplo, la aflojamos, pero hay que sujetar por detrás para que no gire. Ahora levantamos con el gato apoyado en esa zona donde os he enseñado hasta que esa pieza salga cómodamente. No se puede sacar a martillazos porque nos cargamos la rosca. Y las demás salen bien, sin problema. Ya podemos bajar el gato para sacar ese tornillo que es bastante largo. Nos queda aflojar esta de aquí de la parte de abajo del amortiguador y ya nos sale el amortiguador completo. Fijáis esa marca que lleva ahí abajo y así es el amortiguador. Ahora vamos a desmontarlo, porque yo lo que hago es cambiar muelles. Hay gente que a lo mejor le sirve este vídeo pues para cambiar el amortiguador completo. Compré este kit, lo mismo, tenéis el link en descripción, para comprimir los muelles. Podemos hacerlo de dos maneras: desmontar el muelle comprimiéndolo, con lo cual nos evitaremos algún susto, porque sobre todo los de origen pues están más estirados y puede saltar al quitar la última tuerca, o podemos hacerlo sin ello. Aquí lo que estoy usando es el amortiguador delantero, estoy usando el compresor de muelles para que lo veáis. Luego en los traseros no lo voy a utilizar, pero veáis cómo salta y luego a la hora de montarlos pues es también mucho más cómodo si comprimimos el muelle que si lo tenemos sin comprimir, ¿vale? Sobre todo en los de serie, porque son más altos, más largos. Vale. En los muelles Eibags, por ejemplo, que te reducen la altura pues 3 o 4 centímetros, pues al ser más bajitos pues no es tan importante el comprimirlos, pero los de serie sí. Ahí estoy mostrando cómo son las piezas, qué piezas lleva todo el montaje, pues para luego montarlo en el mismo orden y no tener ningún problema. Y ahí os muestro cómo se descomprime en este caso. Nos ayudamos con la llave de carraca también. Es muy sencillo, lo único que hay que hacerlo por los dos lados por igual, porque si no se comprime torcido y no se plano. Y ahí os muestro la diferencia de los muelles Eibags de la izquierda con los de serie de la derecha. Ya estoy montando los muelles en el amortiguador de serie y los muelles Eibags. El proceso inverso, tener en cuenta esas marcas para colocarlo bien, que coincida, las copelas y demás. Ahí tiro del vástago hacia afuera para que salga bien y me permita luego encajar la tuerca. Normalmente el vástago se comprime y se queda ahí. Fijaos en esa marca, porque tiene que coincidir, si continúa recto, con ese tornillo. Si no, luego no coincide en el montaje en el coche, ¿vale? Es importante. Ahí me apoyo en el suelo, me apoyo un poquito para comprimir el muelle y ya me engancha
la tuerca en el vástago. Entonces pues nada, ya puedo apretarla de nuevo. Y para montarla pues es más o menos seguir el proceso inverso. Ahí tengo que bajar un poquito para que entre bien el muelle. Y ya vamos metiendo los tornillos y tuercas en el sentido contrario más o menos al que los hemos quitado. Aquí vamos a hacer el proceso inverso, volvemos a subir con el gato para que comprima y cuando llegue bien a la altura, es que no me sé bien los nombres técnicos de todas esas piezas, pero lo que estamos haciendo es subir todo eso para que ese tornillo vuelva a entrar en su agujero. Y ahora ya nos entra la tuerca perfecta. Y ya podemos apretar el resto de tuercas igual que antes y volvemos a bajarlo. Ya estaría montado, lo único que nos falta es los 3 tornillos, las 3 tuercas de arriba, perdón. Las apretamos y apretamos otra vez con la llave de impacto. Ahora la suspensión trasera, en el maletero tenemos esa tapita que da acceso a los tuercas de arriba, son solo esas dos. Me muestro ahí, una llave 17 creo que también, y la dejamos suelto de arriba. Abajo es mucho más fácil que la suspensión trasera, aquí solo hay que quitar ese tornillo de ahí, muy fácil, y ya tenemos liberada la suspensión. Empujamos para que salga de su sitio y ya la tenemos fuera. El cambio es igual, si tuviéramos que cambiar el muelle, mira, aquí en este caso no estoy usando el compresor de muelles y va a saltar un poco más fuerte, ¿ves? Pero tampoco nada exagerado. Aquí tener en cuenta que eso tiene que quedar plano con esos 2 tornillos. Tiene que quedar así alineado para que luego no tengamos problema al montarlo en el coche. Es lo único y ya está. Espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like y un comentar que ayudáis mucho al club. Venga, un saludo.